Como no alcanzó la plata del fondo, como no alcanzó el rescate de las retenciones cero y la foto con Trump, lo que tuvieron que hacer hoy es poner plata directamente para comprar pesos. Si Estados Unidos no se ponía a comprar pesos, ¿hoy Argentina dejaba de existir? Sí, Caputo por lo menos seguro. El dólar no, en este momento no tiene techo y el 99% de los economistas de Argentina y de Estados Unidos también dicen que la devaluación es inevitable. O sea que vos estás diciendo que básicamente esto tiene que ver con que nos estamos transformando en un enclave de Estados Unidos en la región. A 2 semanas de las elecciones las internas son cada vez peores. Total. Adentro del gobierno. O sea, hay una guerra. La Libertad Avanza se comió al PRO, pero parece que cuando se comió al PRO, ¿no? Esa comida los empezó a transformar, ¿no? Y se transformaron ellos mismos en el PRO. Ese Romo, boludo, está re sucio, ¿no? Como que tiene, viste, el pelo así que te queda cuando básicamente tenés 12 años y no te bañás. Tirás una bolsa y no toca el suelo ahí, boludo, ¿no? Entre esos dos. Perdón, ¿no? ¿Querés discutir el asesinato de Kennedy? Nosotros nos fuimos. ¿Por qué dejamos que sea el César Milei si todos estamos viendo que es un infeliz? Que sí, la única chance que tienen de ganar la elección, o la chance más fuerte que tienen de ganar la elección es sin hacer nada. Hay que pensar un poco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Lo que más le jodería a la embajada yanqui es que pase algo tipo a lo Nepal, que Caputo termine caminando por el riachuelo mientras le pegan un par de correctivos. Huelen sangre, pero no quieren que la sangre llegue al río, que a Milei se lo lleve puesto un levantamiento o que no vayamos a un 2001 o una situación de anomia, sino que ellos hagan una transición ordenada con o sin Milei. Lo que pasó fue que empezaron a comprar con dólares a través del Banco Santander. No sé si lo vieron. El Banco Santander tuvo que informar a su cliente que está siendo usado como puente para que el Tesoro norteamericano, el Ministerio de Economía yanqui que maneja el Tesoro, las arcas del Estado yanqui, está usando dólares para comprar pesos de Argentina para respaldar la moneda nacional. Fíjate si podés poner ahí el que dice Estados Unidos compra pesos, porque hay algunos memes que se hicieron de forma bastante rápida, en el cual se pasó de forma medio intempestiva. Básicamente lo que están haciendo obviamente es rescatar al peso argentino, haciendo un puente, otro de los puentes más que juntó el Toto Caputo. Hay varios nenazos que lo están celebrando a esto, que es básicamente este buenísimo, el que depositó el RCI. Lo hicieron muy rápido. De toda esta gente de Twitter Finanzas, que están muy contentos porque el gobierno de Estados Unidos acaba de poner un techo al dólar, ¿no? Por lo menos hasta las elecciones. Porque como habíamos visto hace 2 jueves, me parece, lo que hizo comprar campeón, claro, Caputo le dijo comprar campeón a Donaldo y Donaldo está comprando. Lo que hicieron fue, básicamente, hoy tuiteaba Bessent, un tuit larguísimo también a lo Patria Grande pronunciándose por el conflicto en Israel, en la Franja de Gaza. Lo que dice es, hoy ejecutamos nuestra primera compra de pesos desde el Tesoro norteamericano, es el jefe del Tesoro norteamericano, hacia Argentina con este plan de fortalecer al gobierno de Milei para que pueda llegar bien hacia las elecciones, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es que lo que se acaba de anunciar es otro puente que solo tendría que durar 2 semanas, ¿no? Para lo que son las elecciones del 26 de octubre. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando es que Caputo se había quedado sin cartas, o sea, se había quedado sin dólares. Hoy, no es casualidad que se haya anunciado hoy, después de una semana en donde Caputo esté afuera, y tampoco es casualidad que Caputo no pueda anunciar las medidas que se toman en el territorio nacional, sino que el ministro de Economía, evidentemente, es el ministro de Economía yanqui, el presidente de Argentina. Acá sí vale lo del virreinato, que decía Cobo Show recién, porque Milei es el protegido de Trump en la región, en la región en general, pero es el que cumple sus mandatos en Argentina, porque esta semana lo que vimos fue que todos los que operan pesos y dólares en Argentina, o bonos, acciones, lo que sea, en lugar de estar preocupados por los números de Argentina, lo que anuncia el Ministerio de Economía, lo que anuncia Milei estaba dando un concierto espectacular en el Movistar Arena, sino que lo que están viendo los inversores es qué opina o qué anuncios da el ministro de Economía yanqui y la jefa del Fondo Monetario Internacional, que es Kristalina Georgieva, que esta semana también habló y estuvo diciendo algo que lo vamos a ver en un ratito, pero que viene a cuenta de toda esta intervención fuerte que está dando Estados Unidos, particularmente en Argentina. Ahí dice Bessent que concluyeron 4 días de negociaciones con Caputo.
habían muchas alternativas que supuestamente estaban sobre la mesa. El principal era un swap de monedas, o sea, hacer un intercambio de monedas de pesos dólares y que Argentina pueda tener el equivalente a 20.000 millones de dólares en el Banco Central de Argentina, pero que no puedan ser usados como en el caso chino. ¿Pero por qué esto es un manotazo ahogado? Porque en el larguísimo tuit de Bessent dice empezamos a comprar dólares, pero no dice que esa compra de dólares se dé en el marco del swap. O sea, esto no forma parte del swap, sino que es una compra, un rescate directo. Estamos tratando de sostener el sistema de bandas, o sea, que el dólar no suba más de 1.475 pesos y metimos algunos millones hoy como una forma de apoyar, no dentro del swap. Entonces lo que se ve es la discrecionalidad total que tiene el gobierno yanqui para tratar de respaldar, en este caso, el plan económico de Caputo, pero solo hasta las elecciones. ¿Por qué hoy? ¿Por qué el manotazo ahogado hoy? Porque Caputo se había quedado sin dólares en el Tesoro argentino, o sea, los dólares que había juntado Caputo con la nuestra de la medida, otro manotazo ahogado que había sido las retenciones cero, que fue hace 2 lunes, me parece, donde en 3 días las cerealeras consiguieron 6.300 millones de dólares. Caputo en una semana y media se los quemó, tratando de controlar el dólar en 1.430. Por eso habrán visto que ya no habían tanto ruido de suba del dólar en los medios, en Twitter, en los medios de comunicación, porque Caputo estaba quemando dólares a fondo. Hoy se quedaba sin dólares por cómo venía vendiendo. Hoy se corrió del mercado y en lugar de ser Caputo el que vende dólares para sostener el precio, el que apareció fue el otro tesoro, el tesoro yanqui. Para que lo entienda mi tía Marta, que está escuchando del otro lado. Si Estados Unidos no se ponía a comprar pesos, ¿hoy Argentina dejaba de existir? Sí, Caputo por lo menos seguro. Efectivamente sí. es así. Y de hecho lo salva el feriado de mañana, que no se sabe bien por qué. Ese es un feriado que apareció hace poco. Antes, como el gobierno de Milei quiere que todo el mundo labure más, había sacado este feriado que era un feriado puente, un feriado turístico, ¿no? Porque el feriado es el domingo, que caía domingo el 12. Y lo pasaron a mañana. Se llama feriado para llegar a las elecciones. Feriado para llegar a las elecciones. ¿Por qué? Acá se ve también que todas estas medidas que viene tomando el gobierno yanqui, el FMI, estos organismos internacionales, los rescates para Caputo, son rescates para no ser usados, ¿no? Entonces, acá entra la especulación que va a haber de acá hasta las elecciones, que es, ¿por qué rescate para no ser usados? Porque uno diría, un economista me puede decir, alguno me podrá bardear, no creo que hayan economistas mirando esto, por suerte, que dirán, no. Si no van a correr, economistas. Sí, obvio. Que es mentira que Caputo se había quedado sin balas, porque Caputo tiene todas las balas que le dio el FMI en abril, que le dio 14.000 millones de dólares. Se gastó solo 1.000 millones de dólares, que es un montón de plata, pero se gastó solo 1.000, cuando Caputo parecía que se iba en helicóptero el fin de semana previo a anunciar las retenciones ceros y a que Milei viaje de emergencia para juntarse con Trump. ¿Se acuerdan esas horas que se terminaba el mundo? De hecho, ese fin de semana es cuando aparece lo que habríamos hablado acá de la nota de Morales Solá diciendo que Schiaretti se preparaba para ser presidente, que Villarruel podía asumir, que Milei se caía. ¿Por qué no podían parar la corrida? ¿Por qué no podían parar la corrida? Porque le iban a chupar todos los dólares del FMI. Entonces, Caputo lo que hace es, en lugar de quemarse 14.000 millones de dólares, que capaz le alcanzaba hasta llegar a las elecciones para mantener el dólar en 1.475, lo que hace es conseguir dólares del campo y el rescate de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque evidentemente el acuerdo que firmaron con el FMI tiene una cláusula que nosotros no conocemos, que es que no puede vender los dólares del FMI en el mercado como amagó a hacer en ese momento. Eso es lo que te estaba preguntando acá Matías Díez. Exactamente. Bueno, Matías. Así que estás respondido. Es así. Es muy probable que haya una cláusula secreta en la cual no se lo permitan vender o no le permitan vender todos los dólares ahí. ¿Por qué? Porque ya está el antecedente que Caputo ya lo hizo en 2018-2019, los liquidó todos. Como le gusta vender reservas del fondo, ¿no? Totalmente. Del fondo, y ahora va a empezar, y ahora está vendiendo directamente dólares de los contribuyentes yanquis. Es un paso más todavía. Por eso esto es terrible. Nosotros en realidad lo estamos colonizando nosotros. Claro, ellos están comprando pesos. Así que es al revés, muchachos. Es al revés. Ojo, puede ser una provincia más de Argentina. Hasta ahora era podemos fundir al fondo, mañana es podemos fundir al gobierno yanqui, ¿no? Que es una tesis de rebote. Cae Trump porque te dicen, muchacho, ¿cómo le va a prestar guita a este infeliz? Primero estuvimos ahí financiando a Netanyahu, ahora estamos financiando a este imbécil que sale a cantar cualquier cosa. Eso se está dando en estos momentos. Esa discusión la están teniendo los Estados Unidos. Ahora lo podemos ver, hay algunos... No ayuda aparte Milei.
No ayuda porque el lunes estaba cantando en el Movistar Arena. Pero amigo, imagínate vos, no sé, como que le caigas un día a tu germo y le digas, che, mirá, voy a poner una guita gigante en esta cosa. Sí. Y tu germo te dice, pero boludo, no podemos gastar guita en este imbécil, mirá lo que es. Y aparte, bueno, obviamente para los opositores, para los demócratas, es un punto político fuerte. Decir, che, estamos poniendo guita en esto, en esta mierda, en este infeliz que está cantando en un Luna Park mientras se va todo al carajo. O sea, es. Y no tienen presupuesto porque está cerrado. Por eso, es como mínimo cuestionable, ¿no? No, totalmente. Ahí está el tuit de Warren, que es el que vos acabas de poner. Pero acá, ¿por qué la ayuda está para no ser usada? Por esto también, ¿no? Porque el FMI no se quiere quemar 2 veces, aunque ya está quemadísimo, ¿no? Ahora lo vamos a ver con lo que dijo Cristalina Georgieva, que tiene que ver con algo que venimos charlando los jueves, pero sobre todo porque no pueden quemarse públicamente dándole plata cash a financiar una campaña electoral de este loco. Esta es la senadora Elizabeth Warren, era una de las principales espadas de Biden en el Congreso, en el Senado, ¿no? Yankee. Entonces agarra la agencia esta AFP, que es una agencia yankee, que retuitearon un montón de funcionarios yankees, en donde está Milei ahí cantando. La senadora Warren dice, esto es a lo que Trump quiere darle $20.000 millones, que es el swap de nuestro dinero, mientras destripa la asistencia sanitaria de los estadounidenses de su país. ¿Por qué dice esto? Porque el presupuesto está frenado en el Senado, porque básicamente Trump quiere recortar gastos sociales, entre ellos asistencia sanitaria, y los demócratas quieren aumentar ese gasto en asistencia sanitaria, ¿no? Entre muchas otras cosas que está frenado el presupuesto. Entonces los tipos, lógicamente los demócratas opositores dicen, ¿qué onda? Hay plata para el trastornado que se los quema. Además, los economistas progres o no tan progres, incluso exfuncionarios del Tesoro Yankee, están apareciendo notas en Clarín y en La Nación de entrevistas que le hacen a los tuiteros, que son gente muy respetada en los mercados, que dicen, che, pará, hacemos un par de cuentas y vemos, este tipo se está quemando toda la guita en tratar de sostener un tipo de cambio que es insostenible. Cualquier escenario de test de estrés, de análisis macroeconómico, da que esto no es sostenible. Nosotros le estamos transfiriendo dinero para que sostengan un tipo de cambio insostenible. Y obviamente hacen campaña en contra de esto. Entonces, Scott Bessent y Trump tienen que llegar hasta el 26 de octubre diciendo, nosotros estamos diciendo que vamos a apoyarlo, pero los $20.000 millones no se los vamos a dar, es un swap. De hecho, Bessent lo dice públicamente, dice, no estamos transfiriendo plata, no estamos dándole un préstamo a los argentinos, estamos haciendo un swap, que es, la plata está ahí como en una cajita de cristal para que se vea y no se toque, o sea, para restaurar la confianza de los mercados de vuelta en Argentina, pero como eso no alcanzó, como no alcanzó la plata del fondo, como no alcanzó el rescate de las retenciones cero y la foto con Trump, lo que tuvieron que hacer hoy es poner plata directamente para comprar pesos. Entonces también de esta forma pueden decir, no es un préstamo, no estamos rescatando con un préstamo, sino que estamos haciendo un puente para estabilizar una moneda de un socio estratégico, que es lo que dice el tuit largo de Bessent, pero siempre con la vista puesta en las elecciones y que después de las elecciones este régimen va a cambiar. O sea, no le podemos seguir dando guita a un país que sostiene una moneda sobrevaluada. Por eso, esto no quita que el 27 de octubre, que es el día después de las elecciones, el dólar vaya a subir independientemente del resultado electoral. Compren dólares, si pueden. No me empiecen a hablar, amigo, no, estoy poniéndole agua al shampoo y me está diciendo que compre dólares. El que pueda, claro, compre su billete, porque esto después se viene la súper devalueta, ¿o no? Y sí, hoy bajó bastante el dólar por esto, pero al mismo tiempo no es que Bessent dice vamos a empezar a comprar pesos hasta llegar a un porcentaje del swap, por ejemplo. No, está aparte. Y no dice si va a seguir comprando, sino que dice, esta es una primera muestra, como que muestra las fichas en el casino, muy a lo Toto Caputo, diciendo, estamos dispuestos a poner plata para estabilizar el peso y para sostener el esquema que firmaron con el FMI, que son las bandas. O sea, que el peso no suba, que el dólar no suba más de 1.475. Es también una forma de decir, ojo que estamos nosotros. Entonces, que de acá en adelante no necesiten quemar dólares, porque con solo mostrar las fichas tendría que ser necesario para que Milei pueda llegar a las elecciones. Y que después de las elecciones tampoco sea necesario usarlo. ¿Por qué? Porque si Milei pierde las elecciones, se va todo al carajo. Ellos no van a... Dijeron que el préstamo era para Milei, todo el apoyo estaba puesto para Milei. Si Milei pierde, y bueno, va a ser difícil bancarlo, o van a esperar a que el dólar suba, lo que sea. Ahora, si Milei gana, no es necesario que ellos pongan plata porque recuperan la confianza en los mercados. Claro. Entonces, todas estas ayudas, por eso Bessent también patea la pelota para adelante, por eso Caputo se queda más tiempo del que tenía pensado originalmente, por eso Milei vuelve a viajar
la semana que viene Estados Unidos, es una carrera contra reloj, porque básicamente en Argentina, una vez que las corridas están lanzadas, es muy difícil de frenarlas, sobre todo, principalmente, las corridas no se frenan salvo con política, y algo que no tiene este gobierno es política. Por eso el dólar no, en este momento no tiene techo, y el 99% de los economistas de Argentina y de Estados Unidos también dicen que la devaluación es inevitable. ¿Y cuánto crees que tiene que ver con esto de Milei fenómeno barrial, el hecho de su apoyo? O sea, nosotros hablamos mucho de que una caída política de Milei es una caída de Trump. ¿Vos lo ves? O sea, ¿ves esto como parte de eso o tiene que ver con otros factores también o solo con otros Podemos factores? poner el clip de Georgieva, que creo que va en este punto, Dale. para que le reaccionemos, porque creo que ahí hay un punto, por un lado de Trump, pero por otro lado de la comunidad internacional. Lo de Trump es así, que lo hemos charlado el otro jueves, que tiene que ver con que es un socio estratégico, el préstamo geopolítico, que fue el clip que subiste hoy, que está muy bien, porque Milei no entiende lo que es geopolítico, lo que es un préstamo geopolítico, pero evidentemente Trump sí, que es sacar a China de la región. Pero acá Georgieva le da una vuelta más, pese a que acá, obviamente, el progresismo más impresionista dice, otra vez Georgieva está llamando a votar por Milei. Acá hay un mensaje mucho más profundo, que no es solo para Argentina, en lo que tiene que ver el futuro de Milei, sobre todo en las elecciones dentro de 2 semanas. But the third step is the most important and the most difficult one. Carry people with you. Get people to understand that a ballooning deficit and more public spending not necessarily good for them. And that is where I see it across, not just in the United States, everywhere. We still haven't figured out how to do that, how to bring people with us on things that are tough. In my part of the world, in Central and Eastern Europe, Sí. we have had examples of brave leaders doing very difficult stuff, cutting pensions and wages by 40-50%. ¡Qué valientes! Imagínate lo difícil que debe ser para la gente, ¿no? Y siendo reelegido, Because they ¿no? carried people with them. There is confidence that needed to be done. We now look at Argentina. Argentina is taking a very dramatic adjustment program forward. The success is going to be based on carrying O sea, people el éxito está with basado you. en que la gente disfrute del sufrimiento, ¿no? Y lo acompañe. Que lo vote a Milei a pesar del ajuste, o bancando el ajuste, ¿no? A pesar de Pidiendo lo ajuste. dramático, ¿no? De ese ajuste dicho por ella misma. Claro, que es algo muy difícil de hacer, y que más difícil todavía es que la gente te banque, ¿no? Que es algo inédito. De hecho, hace pocas horas cayó otro gobierno en Francia, y ahora se está discutiendo sobre si llaman elecciones o no. Hay un quilombo terrible que lo adelantamos un poco en el otro capítulo, Dijimos que Le Coriou lo tenía muy difícil. y duró pocas y teníamos horas. razón. Creo que fue el tipo que menos duró en Sí. esta historia Duró de menos esta que república. polvo de libertario, ¿no? Estuve bien ahí, ustedes saben que sí. Se me ocurrió aparte así. ¿Por qué? Porque los gobiernos suelen caer, sobre todo en estos regímenes parlamentarios, por una cuestión de ajustes, ¿no? Entonces, Georgieva dice, la clave está en que el ajuste sea popular, y eso es lo que venía trayendo Milei a la opinión pública internacional. La motosierra significaba eso, no era solamente una herramienta, por eso la levantaba Trump, por eso Cristalina Georgieva también tenía un pin y había hecho como el ministerio de la motosierra en el FMI, porque ellos estaban tratando de replicar el modelo de Milei en el mundo. El modelo de Milei es: la gente vota y pide un ajuste, pide que le recorten un 40 o 50% de las jubilaciones y los salarios. Bueno, ahora que tiene elecciones, que Trump piensa que son elecciones presidenciales, entra en juego el ícono de la motosierra a nivel mundial, de Milei a nivel mundial, de hacer el ajuste popular, y a ver si ese ajuste sigue siendo popular o la gente está caliente con el ajuste y lo quiere echar. Entonces, lo de la provincia de Buenos Aires, en donde hay un indicio fuerte de que la gente no está tan de acuerdo con el ajuste como parecía el año pasado, hay que ver si eso se revalida en las elecciones generales, o si funcionaron como una primaria o no. Ahora, obviamente, Trump, así como hace un préstamo geopolítico, también está mirando esto del ícono a nivel internacional del ajuste popular, que se tiene que revalidar ahora el 26 de octubre, y si pierde, bueno, toda esa narrativa que había a nivel internacional corre serios riesgos de esfumarse. Sí, totalmente, porque aparte recordemos, a ver, para mucha gente el relato que llevó adelante a Milei
fue así. O sea, después cuando el tipo, porque incluso, aparte en esto tiene mucho que ver, ¿no? Los economistas también, que era decir... Por eso se la pasó de gira en todo el mundo el año pasado. Claro, no era solamente porque a él le gustaba viajar, lo querían llevar por eso. Claro, y aparte hasta vimos, no sé, por ejemplo, en Bolivia aparecía como muy contrastada, ¿no? La experiencia de Luis Arce, que el tipo de repente llegó a una de las inflaciones más grandes de su historia en Bolivia, y se contrastaba, ¿no? El caso de Milei como el caso contrario de Argentina. Aparte siempre ya es impactante para uno cuando lo vive, pero para el que no lo vive, ver la inflación que tenía Argentina era como decir, che, boludo, estaba uno, yo creo que te imaginás ya al país al borde de la guerra civil. Y nosotros, en cambio, que somos argentinos, sabemos que muchas veces uno adapta una vida normal, entre comillas, porque no es normal vivir así, mientras está la inflación. Entonces Milei aparecía, ¿no? Como este tipo que era un re loco de la motosierra, pero que había por un lado ordenado a la Argentina y la estaba llevando en otro sendero. Creo que esa idea claramente está cayendo hoy, primero por la economía argentina en sí mismo, y segundo, ¿no? Claramente por los resultados electorales que no le están siendo favorables, porque básicamente no logra tener el apoyo para ese cambio estructural que quería hacer, y pasamos quizás, ¿no? De un Milei que presentaba, ¿no? Se presentaba como un verdadero punto y aparte en la Argentina, y que hoy directamente nada, no tiene estructura, no sabe hacia dónde ir, y que nada, políticamente creo que eso está en pija, para decirlo así. No, y se combinan las dos cosas, porque hasta hace poco Milei, de hecho, Milei el lunes lo que hace es presentar su nuevo libro, que es El Milagro Económico Argentino, que es lo que él realmente vendía al exterior, que podía servir hasta mayo, junio, claro, qué sé yo, ¿no? Más o menos, que era el dólar estable, la inflación más o menos venía bajando, salvo en abril, que recibió el rescate del fondo, que acá lo hemos charlado los martes en Decimos Cosas con Cande, que fue un rescate, no estaba acordado, no había un plan alrededor de eso, pero él podía mostrar populismo, 300% de inflación cuando se va Massa, ahora 25, 30. Ahora eso se empezó a romper. El dólar planchado valía lo mismo ahora que cuando se va Massa, más o menos valía lo mismo a mitad de año, digo, no ahora. Y así con distintas crecimiento en el 2024. Tenían proyecciones de los países que más crecían en el mundo para este año. Eso se está rompiendo todo, muy rápido. Y así con el crecimiento del salario, etcétera. Todas las proyecciones daban impresionante. No solo las locales, sino también las del Banco Mundial, el FMI, etc. Ahora se está rompiendo eso en paralelo a que se rompe la gobernabilidad, pero sobre todo que se rompe este encanto que tenía Milei para enseñarle a Macron, para enseñarle a incluso a Trump. Por eso, adentro de la grieta, hacia adentro de Estados Unidos, está Elon Musk más cercano a Milei, por ejemplo, que podría presentarse de esa forma, decir, bueno, un tecnócrata más que hay que aplicar la motosierra y no tanto el patriotismo, etc. Y a muchos otros líderes, sobre todo europeos, que quieren ajustar y no pueden. Bueno, Milei era el caso de cómo el ajuste podía ser querido por la gente y valorado positivamente. Y se están rompiendo las dos cosas, el milagro económico y el respaldo popular. Sí, el milagro político, ¿no? Del claro, apoyo a la motosierra. Claro, sobre la base de lo que fueron las elecciones de la provincia de Buenos Aires, por eso la crisis tan profunda en la que se metió Milei, y por eso también las ganas de rescatarlo, no solo de Estados Unidos como un gobierno aislado, si se quiere, a nivel internacional, sino también con Georgieva ahora poniendo todo, ¿no? Georgieva obviamente, es empleada de Estados Unidos, pero también tiene que rendir cuentas a un directorio del FMI, en el cual pesan también Japón y la Unión Europea. Pese a que Japón sea una semicolonia de Estados Unidos, ahí juega también fuerte otro tipo de potencias internacionales. Entonces, hay acá también muchas ganas de rescatar a Milei como una figura que implica esto, ¿no? A nivel internacional, con un mensaje bastante claro. El tema es si esto alcanza o no para que Milei gane las elecciones, ¿no? O sea, si el dólar volaba, si Milei hacía lo que decían los economistas, esto también hay que decirlo, que era hacer que suba el dólar, y Milei iba a perder las elecciones por 1000 puntos, ¿no? Nadie devalúa, salvo Massa, nadie devalúa antes de las elecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que alguien devalúa en Argentina, eso se traslada a precios inmediatamente. En Argentina, como no pasa en Brasil, Chile, Perú o Colombia, la gente mira todos los días el precio del dólar y sabe que eso impacta directamente su bienestar o malestar personal, y si se veía que el dólar subía, que es algo que pasó en las últimas semanas, sabía que le iba a costar mucho más llegar a fin de mes, más de lo que ya le costaba. Entonces Milei lo sabía, Caputo lo sabía, por eso estaba haciendo cualquier cosa con tal de llegar a las elecciones sin devaluar. Lo dijo Barriasu ayer o antes de ayer en una charla medio privada. Un economista de la dictadura, dice:
Caputo tiene que hacer todo lo posible por no devaluar. Después de las elecciones, sí, bueno, va a tener que devaluar. Sí. Pero ahora para llegar a las elecciones, no, porque es matarse políticamente. Sí, y aparte, perdón. No, está bien. No, que hay algo para mí en la revaluación del peso muy psicológico, que es que vos también asociás cómo está tu país en función de cómo está el peso en relación al dólar. Las imágenes de ver a los brasileros en las canchas rompiendo los pesos, era como una imagen de decir, che, no valemos una mierda, acá vienen, rompen los pesos como si nada. Entonces creo que también, más allá de las consecuencias económicas de tener una revaluación artificial como la que hizo Milei, creo que había cierto reafirmamiento psicológico de decir, bueno, hoy somos más importantes como país porque nuestra moneda vale más de lo que valía antes cuando directamente eran papelitos. Claro, sí, obviamente. Ahí Polentón dice todo para perder por 13 puntos en lugar de 15. Y ahí también hay un punto, ¿no? Que es que a Milei ya se le escapó la tortuga. Ya no hay forma. Uno ve los gráficos de inflación semanal de las últimas semanas y ve que van para arriba, o sea que la inflación se está recalentando, que el dólar obviamente ya subió. Es muy difícil que baje. Hoy, pese a este anuncio que es... Para las finanzas es estar en Disney realmente, o sea, para alguien que se dedica a las finanzas, sobre todo para los que están empomadísimos. Imagínense, alguien que compró acciones de YPF o de Galicia en enero de este año está 50% en dólares abajo. Alguien que le compró los bonos en dólares a Caputo está 20-30% en dólares abajo. Alguien que hacía carry trade con Caputo y perdió bastante. Entonces, este anuncio de Bessent, están todos festejándolo en Twitter Finanzas, ¿no? Núcleo muy chiquito de gente, pero que se celebra porque necesitaban algún tipo de rescate para tener una buena noticia para transmitir. Pese a eso, el dólar no bajó, el de la bolsa, de 1.450. Con un anuncio de esta magnitud, en el primer anuncio, cuando Milei viaja a Estados Unidos, había bajado a 1.300. Sí. Y a los 2 días ya empezó. Y a los 2 días volvió a subir. O sea, cada vez le duran menos los fuegos artificiales al Toto. Esto, igualmente, nunca se vio en la historia, ni siquiera en el rescate de México, que habíamos charlado acá hace un par de jueves, que tenía que ver con la garantía del petróleo que le ponía a México de una parte de las exportaciones de petróleo de México tenía que ir directamente al Tesoro Yanqui, muy colonial. Eso era por un préstamo. Que México obviamente lo devolvió rápido para no tener que seguir pagando de esta forma tan colonial. Pero ni siquiera en esos momentos, en plena globalización, plena exportación de democracia, como veíamos antes, de Estados Unidos al resto del mundo, pic del neoliberalismo y la globalización, nunca Estados Unidos compró directamente una moneda externa. Ni siquiera Israel. A Israel, ustedes por ahí escuchan algunos economistas, econochantas, que dicen Argentina tiene que hacer un plan como el de Israel para estabilizar la economía. Y bueno, tenían la canilla libre de Estados Unidos que le financiaba cualquier cosa que quería hacer Israel, ¿no? Dentro, obviamente, hubo un plan económico, hubo un acuerdo entre los distintos sectores para estabilizar la economía, pero principalmente tenía una canilla libre de dólares de Estados Unidos que garantizaba la estabilidad de su moneda, el shekel. Qué boludos son algunos economistas, ¿no? Cuando claramente vos no sos el caso. Pero, pero obvio. No, pero digo, viste como que analizan todo por fuera. No siempre. Es como un Excel, ¿no? Not all economists. Acá, de hecho, tenemos 2 compañeros, ¿no? por él y por Cande que no. Pero analizar, ¿no?, la política económica de Israel, dejando de lado que es un enclave de Estados Unidos en Medio Oriente, es medio tonti, ¿viste? O sea, no podés unilateralizar un aspecto sin tener en cuenta, ¿no?, los aspectos históricos, políticos y demás. Y bueno, hay muchos economistas que son medio bobis y al no tener, ¿no?, ese conocimiento integral ven todo de esa forma y no entienden que finalmente la economía es una ciencia social, ¿no? No es simplemente un gráfico donde uno va aplicando las cosas. No, y que dependían, o sea, desde ese momento hasta ahora, porque hubo un boom tecnológico de producción armamentística en Israel, o sea, las empresas yanquis se instalaron ahí, muchas hicieron asociaciones con empresas israelíes, armaron startups, etcétera, pero ahí hubo un plan bastante armado por parte de Estados Unidos que tenía intereses que quedan más que claros ahora en la región. Y eso tiene por ahí un paralelismo con lo de Argentina, ¿no? Porque también nosotros estamos semilejos de Estados Unidos, estamos en un lugar estratégicamente importante en términos geográficos, estratégicos, porque somos como la puerta de entrada a la Antártida de Estados Unidos, así como en el norte, Alaska, Groenlandia, ¿se acuerdan? Hace varios capítulos hablábamos sobre Groenlandia como la puerta del Ártico para Estados Unidos y eso tenía que ver con una discusión y un conflicto a mediano o largo plazo con Rusia, que también se quiere apropiar de parte del Ártico. En la Antártida pasa algo parecido, muy parecido. De hecho, los rusos hace poco hicieron un descubrimiento de petróleo
de millones de barriles en la Antártida. Y la Antártida es tierra incógnita, o sea, no queda claro, hay banderas, si uno ve el mapa, como dice Guillotina Moreno, uno ve el mapa de los chilenos y ellos se apropian de una parte de la Antártida. Nosotros también, y los rusos también, y Estados Unidos también, y los franceses también, ¿no? Es como que las fronteras en la Antártida no están del todo claras. Sí, que Chile tenga está bien. Sí, obvio. Chile y Argentina está bien. Pero hay momentos en donde las fronteras no quedan del todo claras, y en ese sentido es que lo han dicho de forma explícita. Estados Unidos quiere poner una base en Ushuaia para que sirva de entrada o de salida para embarcaciones yanquis y que vigilen la entrada a la Antártida desde este lado para contrarrestar el lado ruso y chino también. China también está avanzando mucho en la Antártida, en la exploración, etcétera, además de que queda también muy cerca de Malvinas, en donde hay bases de Gran Bretaña. Entonces, además de los minerales críticos, tierras raras, como habíamos charlado hace un par de jueves, que tiene que ver con la posición de Argentina dentro de lo que podrían ser las cadenas de suministro a nivel internacionales. Y eso lo ha dicho también explícitamente Lamelas, que es el nuevo embajador yanqui en Argentina. Hay un tuit que puso la semana pasada en este tren de querer anunciar algo, necesitar hacer anuncios de anuncios para que la bolsa de Argentina repunte, o sea, para que el peso deje de perder valor. Lo que decía Peter Lamelas es: quédense tranquilos que las inversiones ya van a llegar. Tenemos miles de millones de dólares en inversiones. Sí, y después se retuiteó el mismo. Creo que fue este lunes incluso, no fue ni siquiera la semana pasada. Como la corrida sigue la corrida grande, la mayorista, que le sacan todos los dólares a Caputo. Es las empresas estadounidenses y el mundo occidental, o sea, en general, están a punto de invertir una cantidad de capital sin precedentes en la República Argentina. El mundo occidental es raro, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién pone la guita, boludo? El mundo occidental. Aparte, no rige la libre empresa en el mundo occidental. Como vos, siendo embajador de un estado, sabés si van a haber... eso lo podría tuitear un chino. El chino puede decir: sí, yo mando. ¿Quién invierte? Una empresa del estado. Claro. Pero acá, lo que hará que Argentina vuelva a ser grande, trabajaré día y noche para que esto sea una realidad en beneficio tanto de Argentina como de Estados Unidos y de nuestro pueblo. Y esto lo tuiteó... No sé si fue a las 2 de la mañana, como dice ahí, 5 de octubre. Y como siempre, el Toto Caputo dice gracias. O sea, el Toto agradece a Bessent, agradece a Georgieva, agradece, pero no tiene nada para hacer en el medio. Lo único que es, así como nosotros, es un espectador, pero el de lujo, de las cosas que se están decidiendo por encima de ellos mismos, ¿no? Y así hay varios mensajes que van en esta misma sintonía. Porque hacía el paralelismo con Israel, porque en ese momento, para estabilizar la economía de Israel, también hubo grandes inversiones una vez que se superó todo un conflicto interno que había en Israel y externo, obviamente, avanzaron en grandes inversiones por parte de Estados Unidos. La gran diferencia es que en ese momento Estados Unidos era la potencia que estaba dominando literalmente al mundo, ¿no? En los 80, los 90, y hoy es la potencia en decadencia, ¿no? Totalmente, o sea que vos estás diciendo que básicamente esto tiene que ver con que nos estamos transformando en un enclave de Estados Unidos en la región. ¿Quién decía? Un estado vasallo, ¿no? Creo que lo dice Tocatliana eso. Pero, sí, o sea que ahora, así como Trump se comporta como un rey tratando de frenarla o haciendo un acuerdo de paz, entonces él tiene que llevarse el Nobel, no es Estados Unidos el que interviene. Acá el rey Trump dice: bueno, en Argentina, como en el resto gobiernan progres, como en Brasil gobierna Lula, y en Chile gobierna Boric, bueno, me quedo con Argentina, que es el que me puede proveer de minerales críticos, de energía, de comida, de alimentos, y de esta logística internacional, y que puede ser como nuestro gendarme en la región. De hecho, la semana pasada Petri firmó para que puedan venir a hacer ejercicios militares, o esta semana fue, no sé, los días pasan lento, para que puedan venir a hacer ejercicios militares en Tierra del Fuego. Es un avance bastante rápido que están dando los yanquis acá, que obviamente se da como retribución, como contraparte de todos de los tweets hasta ahora y de esta compra de pesos por parte del Tesoro norteamericano, ¿no? Todo para financiarse la campaña electoral más cara de la historia. Y qué importante políticamente ahora, ¿no? También pensando un poco en el post-mileísmo, es que haya partidos políticos, y sobre todo los que son de la oposición a Milei, sin lazos explícitos con Estados Unidos. O sea, yo veo mucha gente yendo a Washington DC, veo ahí lo que se me hace difícil pensar que Milei
pueda ser el garante de que Argentina sea un enclave yanqui en la región eternamente, porque lo de Milei no tiene mucho futuro. Lo que se me hace difícil de pensar, en términos ahora poniéndome más pesimista, es que lo que venga sea claramente anti-yanqui, que rompa políticamente, ¿no?, todos esos cambios estructurales que quiso llevar adelante Milei. E incluso creo que hay algo también en la sobreestimación de los cambios estructurales que llevó adelante a Milei para tener un posibilismo que en el futuro nos lleve a que todo siga como está. Que es decir, bueno, ¿qué querés? Lo hizo Milei, ya está. Es el terreno en donde nos encontramos, arrodillarse ante el hecho consumado y que todo siga como está después de que Milei hizo los cambios. Un poco lo que pasó después de los 90, o sea, digo, la mayoría de las privatizaciones se mantuvieron, se mantuvo un esquema de subsidios que, como lo vimos la semana pasada, terminó siendo básicamente que los contribuyentes le pongan guita a empresas que cobran una tarifa irrisoria que no tiene nada que ver con los costos reales que tienen. Creo que allí, o sea, lo que hay que empezar a discutir desde todos lados es decir, che, hay que llevar atrás los cambios estructurales que hizo Milei. No podemos caer en un posibilismo como hizo de hecho Alberto Fernández, decir, y bueno, hay que aceptar la deuda, hay que pagarla, porque básicamente es eso, condenarnos a, independientemente de quién gobierne, ser un estado más yanqui, ¿no? No, sí, totalmente. Una nueva estrella dentro de la bandera de los Estados Unidos. Y de hecho, esto por ahí es una marginalidad, lo que voy a decir. Estos son las que más me gustan. Pero puede formar parte de todo esto que se está discutiendo. ¿Qué hacían? Hoy, igualmente, Milei lo desmintió, pero en el mundo tan loco que estamos viviendo y en la necesidad de Estados Unidos de tratar de frenar su declino secular, o sea, de tratar de dejar de ser la potencia en decadencia y tratar de generar, de cambiarla, de dar vuelta el tablero, de patearlo y tratar de reflotarse en este mundo en el cual China parece estar varios pasos hacia adelante, como vimos también en otro capítulo acá. En el medio, ellos, como no tenían mucho para anunciar, el gobierno, empezaron a filtrar como un anuncio de que se venía la dolarización en Argentina. ¿No? Verdad. El respaldo iba a ser para dolarizar Argentina. Acá en Decimos Cosas lo charlamos sobre lo loco que sería eso, la incapacidad que podría llegar a tener Estados Unidos hoy para hacerlo. ¿Por qué? Porque para dolarizar tendría que haber un respaldo de algún banco central, porque el Banco Central de Argentina dejaría de existir y el Banco Central de Estados Unidos tendría que garantizar de alguna forma los depósitos de Argentina, o por lo menos tendría que el Banco Central garantizar un banco en Argentina que sea el último banco de última instancia en Argentina. Pero después Milei desmintió esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si Milei sale a hablar de dolarización, el dólar ahí sí no tiene techo, ¿no? Si los pesos no van a existir más, es financiarse una corrida en la previa electoral. Ahora, en un marco en el cual Estados Unidos es la potencia en decadencia, Estados Unidos quiere tratar de asegurarse la región, en este caso la doctrina Monroe, ¿no? Como veíamos en el capítulo sobre Venezuela, invadir y mostrarse como la principal potencia y que el hemisferio occidental es de ellos. De hecho, esta semana Trump llamó a Lula, como vio que Bolsonaro ya no tenía vuelta atrás, llamó a Lula para tratar de, bueno, por lo menos mantener relaciones comerciales, y Milei va a ser su vasallo en la región, en el tren de tratar de sostenerlo eventualmente. En algún momento sí avanzar con la dolarización, que podría ser un plan también desesperado, pero como estamos viendo, Estados Unidos está desesperado para sostener la hegemonía del dólar como moneda internacional, de empezar a dolarizar países en términos de garantizar que si un país está dolarizado, va a ser muy difícil que comercie con China en un escenario en el cual China corre el mismo destino que Rusia, por ejemplo, ¿no? Rusia casi no puede comerciar en dólares porque está por fuera del sistema internacional del dólar. China se está preparando para eso hace muchos años, pero si un país está dolarizado no puede acceder al sistema de China, ¿no? Al renminbi digital y toda una cantidad de desarrollos más profundos. Y Trump ya dio una señal grande que puede avanzar en ese sentido, que fue hace unos meses en donde aprobó en Estados Unidos la ley de stablecoins o de criptomonedas estables, en el cual garantiza que cualquier entidad privada yanqui, bancaria o no bancaria, o de las cripto directamente, pueda emitir su propio dólar digital. Entonces, eso podría generar que hayan entidades que puedan garantizar los flujos internacionales de pagos en dólares y garantizar que los argentinos podamos transaccionar en dólares digitales de una forma mucho más fácil que si realmente se avanza en las cuestiones legales o se intenta avanzar en las cuestiones legales o de estos de los redescuentos, de todos unos trámites que son muy pesados y muy importantes para todo el sistema financiero internacional. Hoy es más fácil, a lo que voy es que hoy es mucho más fácil dolarizar un país
como podría haber sido cuando se dolarizó Ecuador, pero también podría servir para los intereses de Estados Unidos, que es garantizar demanda de su propia moneda y eventualmente devaluar su propia moneda, que pese a lo que dicen la mayoría de los economistas, Trump quiere devaluar su moneda. Claro. ¿Por qué? Nosotros estamos acostumbrados a esto, ¿no? Pero en general Argentina suele devaluar su moneda, como ahora, como dentro de algunos meses. ¿Para qué? Para poder vender más soja afuera, porque la soja afuera se hace más barata. Para poder vender más petróleo afuera, porque se hace más barato. Y así con todo lo que produce Argentina. Trump está perdiendo en mercados internacionales porque China les vende sus productos a otros, entre otras cosas. Entonces Trump quiere que el dólar valga menos para poder exportar más e importar menos, o sea, fomentar la industria nacional Proteccionismo. y vender más al exterior, pero quiere devaluar sin que el dólar pierda su capacidad de ser la moneda internacional. Entonces, dolarizando países, garantizando que cualquier entidad privada, que Apple, Amazon, pueda emitir sus dólares, de hecho, está pasando ahora, que emitan sus propios dólares en la blockchain, garantiza que haya una demanda constante de dólares mientras lo estás devaluando. Entonces, es un fino equilibrio, ¿no? Eso se puede romper por pedazos, puede hacer volar por pedazos, pero la variante de la dolarización, de hecho salió una nota en Fortuna, creo que es de uno de los asesores de Trump, que uno de los asesores de Trump es el que viene rosqueando por la dolarización de toda América desde hace bastante tiempo, no me acuerdo cómo se llama, pero fue uno de los que había traído el proyecto de dolarización a Argentina en una situación muy particularmente similar a la actual, que fue en el 2001, cuando se discutió la dolarización en Argentina realmente y se llegó a varios estadios, que fue previo a la salida de Cavallo. Hoy no va a pasar, pero bajo este mandato de Trump puede ser bastante más verosímil que en otros momentos, incluso más allá de la opinión que pueda llegar a tener Milei, ¿no? Sí, está enmarcado, digamos, dentro de la pelea para que no reemplacen al dólar, ¿no? Como moneda Claro. de comercio. Tuvimos un capítulo acá de los BRICS, ¿no? Que vimos un poco cómo eso, estaban intentando tener ese salto. ¿Podemos ver 2 minutos así a Sí, sí, Bucaram, a aquel presidente ecuatoriano? Te mandé ahí al WhatsApp. Hombre, cómo te saqué, estabas ahí chateando como de loco, se escuchaba el teclado. Mientras tanto, muchas gracias Marco, siempre acá firme. No es que me quiera sumar a la demagogia, pero yo faneaba al oro antes de que estuviera de moda. ¿Es cierto eso, Obre? Sí, amigo. Completamente cierto. Nosotros acá con Gonza te faneamos ¿desde qué época, boludo? Bueno, pero Desde deja algo antes. para la gente. Desde antes. Pues, el Obre se debe a su público. Y muchas gracias, Agus, por el súper también, que está ahí firme, el vecino. Un abrazo, Agus. Pablo de la Pampa. Hola, chicos. Aracre. No escuches, Aracre. Dice que esto del salvataje equivale a la ayuda a Japón después de la guerra y que miremos dónde está Japón. Vean, Japón es una... Bueno, no está tan mal. Es una semicolonia yanqui. Japón... ¿Quién escribió la Constitución de Japón? La Armada Yankee, los US Navy SEALs, escribieron la Constitución y le dijeron a los japoneses, toma, firmá. Esto es lo que vos tenés que hacer de acá en adelante. Y Japón es una semicolonia yanqui desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, estuvieron ocupados durante bastante tiempo. Y no lo dejaron ser potencia, ¿no? Eso vos lo explicaste acá en Bueno, el programa. ahí estaba. Yo me enteré. Alrededor de la después política de eso monetaria. me formé. Leí. Le pasó algo parecido. Financiaron el desarrollo de Israel. Israel ahora parece haberse leído de las manos, ¿no? Eso es lo que está en discusión ahora. Pero Japón en un momento, la bolsa de Japón valía más que la bolsa de Estados Unidos en un momento en los 80. Era el gran boom. Y el yen japonés también se había apreciado mucho, como hoy también se está apreciando. En su momento, ellos quisieron depreciarlo, como está queriendo hacer Trump ahora para ser más competitivo a nivel internacional, pero Estados Unidos dijo Entonces, no. No, papá. Nosotros vamos a depreciarnos, no ustedes. Ahí se inmortalizó una frase que era, es nuestro dólar, es su problema, ustedes van a tener que comprarnos los dólares. Japón, sobre todo Japón, que era la potencia en ascenso, lo que después fue la Unión Europea y otros países tuvieron que comprar dólares para devaluar el dólar en la posterioridad de lo que fue la crisis del petróleo en los 70, que eso fue conocido como The Plaza Accord, creo, que era por el acuerdo donde estaban todos los presidentes, en el Hotel Plaza, no me acuerdo en qué ciudad de Estados Unidos, pero eso lo charlamos también en su momento en algún otro capítulo. Sí, que no me ya, acuerdo bien cuál eso es. yo no lo recuerdo. No. Yo sí lo recuerdo que me enteré por vos. Claro, pero es algo parecido a lo que dicen de este grupo de asesores que está alrededor de Trump, de asesores económicos, que quiere reeditar ahora, devaluar el dólar forzando a sus países vasallos a comprar más dólares de lo que venían comprando. O el equivalente, que es comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. Había un insert, ¿no? Sí, Se te pasó a ver. un Acá superchat.
Idem Corea del Sur. Un Tenés último, razón, Yosaura. tenés del razón. amigo Artaud, que está siempre, que pide siempre venir cuando, Sí, que cuando hagamos presencial, y dice entre Palestina, el Líbano, Siria, Yemen y Ah, pero ese ya Qatar. lo dije. No, Ya lo está leímos, atento, no ya está lo leímos. atento. No estás atento. No está Oh, atento, sí, Lobre. cualquiera. Next. Lobre está más atento. Dijimos que tenía razón, Artaud, como siempre. Casi siempre. No sé si alguna vez estuvo. Bueno, ¿lo vemos a Bucaram? El Plaza es en Nueva York. Tiene razón Dostoyevsky. Dale. Bien. Es el de Mi Pobre Angelito, donde justamente aparece Donaldo. Claro, bien, bien. Ahí te salvaste. Si no, había tabla. Había cable. Acá, a ver, este que estamos viendo es un tipo que fue presidente de Ecuador, si no me equivoco, no llegó a durar 6 meses. Y hace acordar mucho a Milei, ¿no? Porque mientras el tipo estaba con el país en pija, estaba él también en pija, ¿no? Ahí bailando, haciendo un recital, aunque vamos a decir que tienen dotes, ¿no? Acá es su banda, los iracundos, ¿no? Es literalmente como la banda presidencial de Milei, pero mirá cómo baila Bucaram. A ver, ¿se escucha? No se escucha, ¿no? El video. Muy bajito el volumen del A ver, video. tendríamos que haber buscado otro, boludo, qué boludo que soy. Está bailando el rock de la cárcel. Claro. Todo el mundo baila. Los pasos, boludo. Muy suelto. Muy suelto, boludo. También usaba pañales. Sí, a este también era un loco. Este tipo también. Dice, a ese también le decían el loco. Sí. Medio Tony Soprano, ¿no? El look. Muy Tony Soprano, Muy total. Tony Muy Soprano. parecido a Tony Soprano. Pero mira cómo bailaba, boludo, y duró menos de 6 meses. ¿Cómo puede ser, boludo? Milei está hace 2 años, no te tira un paso así ni en pedo, boludo. En fin, ¿qué es lo que quiero decir? Con 3 camperas es más difícil que De de verdad, las camisa. 3 camperas. Sí, no, este se lo ve mucho más Carlos Saúl, ¿no? Que Javito, claramente. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Voy a hacer la frase más trillada para un marxista, que es, ¿no? La historia se repite, primero como tragedia, después como farsa. Claramente esto es la tragedia y lo nuestro es la farsa, ¿no? Sobre todo viéndolo al chabón, mira cómo mueve la cintura, boludo, esa cinturita. No, sí. 100%. Este duró poco, ¿no? ¿Cuánto? 5 meses. 5 meses. O sea, casi 6, creo, 5 meses y 28 días, una cosa así. ¿Lo viste? ¿Cuál fue la opinión de Agustín Laje sobre el show de Milei? Ay, Laje no, tuvo ¿qué que salir dijo? a dar explicaciones. Ponelo ahora, está ahí. Laje. Ay, qué bueno que esto hayas pega traído justo. eso. Qué bien, Goza. Porque obviamente ustedes habrán visto esto, ya lo vieron bailar a Milei, muchos de ustedes estarán enojados, pero esto generó grandes problemas, en el cual no solo se quejaron los progres, C5N, etcétera, sino que hasta Majul y Trebuch no lo podían creer mientras reaccionaban en vivo a el Javito cantando en vivo en el Movistar Arena. Entonces alguien tuvo que salir a dar explicaciones, y el que salió a dar explicaciones fue Agustín Laje, que ¿Qué tiene en todo decía caso? esto. ¿O qué Con Majul, ¿no? podemos sacar de esto? El kirchnerismo no le va a gustar ni esto ni nada. Primer punto. O sea, lo que esa gente pueda pensar sobre los actos de Milei no tiene mayor importancia porque nunca le va a gustar ninguno. Tiene razón. El votante blando, es posible que a mucha gente no le haya gustado tampoco la situación de ayer. Esto también hay que asumirlo. Es posible que mucha gente Las diga, Mabeles, bueno, está diciendo. no entiendo bien por qué se hizo esto. Pero ahora, el núcleo duro, el votante duro de Milei, la militancia de Milei, necesitaba una inyección de energía política al buen estilo de Javier Milei. El núcleo duro del mileísmo estaba espiritualmente alicaído, podríamos decir. Estaba moralmente diluido. Y esto se vivió ayer como una revitalización del espacio en el que además el líder político, Javier Milei, se reencuentra con su militancia más orgánica de todas, que es las fuerzas del cielo. Bueno, están las dos cosas. Efecto Primero, político. Javito necesitaba un shock de moral porque estaba mal, y también los pibes necesitaban un shock de moral porque Estaban desmoralizados, Estaban ¿no? Lo hizo bastante político. sí, Parecía casi... Parecía en una agrupación universitaria, ¿viste? Cuando tuvo una elección pésima y están medio mal, por ahí se Claro. juntan, arman alguna Claro. boludez ahí. acá le tuvieron que hacer un show para el Javito, para que él levante la moral, pero también para que levanten la moral los pibes, las los fuerzas del tontis cielo. del cielo, Claro, las nenas del cielo que venían bastante mal, por lo que nosotros acá los jueves lo veníamos cubriendo un poco, que era un problema
de que lo habían dejado fuera de las listas. Sí, ¿no? los mearon mal. Los recontra mearon para poner aparte a la casta más casta de todas. Feo de parte de Milei. Nuestra solidaridad, viste, nada que ver. Pero mirá, por el de Romo y Ritondo. Porque A ver. acá se da una vuelta rara, porque al tipo, en teoría, ellos querían que de cara a los cierres de listas, que Milei elija a Romo, al Gordodán, a toda esta gente como candidatos en la provincia de Buenos Aires o en el país, pero terminaron arreglando con lo más rancio de la casta, ¿no? Con el reciclaje de la casta. Ponelo sin sonido si querés, como paño. Entonces, habían elegido, Karina terminó imponiéndose y eligiendo a la casta para dejar a esta gente afuera porque tenía miedo que le copen el gobierno, ¿no? Obviamente. Pero ahora, con todas estas vueltas que está teniendo el gobierno, alrededor de las coimas, primero de Karina, Españolo, después el caso de Esper, que lo tienen que dar de baja, y ahora que aparece ser el Colo Santilli, el candidato de ellos, aparece Romo abrazando a Santilli, a Ritondo, que es peor que Santilli, ¿no? Tirás una bolsa y no toca el suelo ahí, boludo, ¿no? Entre esos dos. Perdón, no quiero ser careta. Y lo llevan a las fuerzas del cielo para darle un baño también de moralización, ¿no? Con los pibes, con los nenazos. Poner que sigue, que hablando de lo que decía Fer, es exactamente eso. De hecho, creo eso que es. lo dice el mismo boludo, tweet. Los agarraste infraganti a los dos. No, lo dice el tweet. No, la tele lo hizo. Yo no hice nada. Yo solo lo encontré. ¿Puedo hacer un comentario muy progre sobre el chabón? Ese Romo, boludo, está re sucio. ¿No? Como que tiene, viste, el pelo así que te queda cuando básicamente tenés 12 años y no te bañás y tenés grasa en el pelo, boludo. Es un Parece asco, cuando guacho. terminás de hacer educación física y vas al colegio Sí, sin bañarte. Totalmente, boludo. Después los zurdos, que somos sucios. Sí. No, sí. Nomás los zurdos a veces nos vestimos medio psicobolche, por ahí usamos un suéter de llama, pero nos bañamos, boludo. Este tipo, mirá el coso ahí que tiene, que está sucio mal, boludo. Pero semejante resfrío pone el tuitero, pero mirá lo Ritondo, el dedo. Mirá ahora a Romo. Se van ahí como que todos están, y atrás está Montenegro. Montenegro es el... Están todos, boludo. Montenegro es el intendente, o era el intendente de Mar del Plata, ¿no? Y supuestamente va a renunciar ahora, o no sé, debería renunciar después de las elecciones para asumir un cargo por que fue candidato. Lo llamativo es que estén todas las nenas del cielo abrazando a esta supercasta que se encargaron desde el nacimiento de Milei, incluso antes, cuando ellos estaban, algunos de ellos cercanos a Esper, como que empezaban a militar por el liberalismo, decían sus principales enemigos eran estos tipos, ¿no? Sí, Todas claro. las vueltas de la vida, de la militancia política, de ser oficialismo y de bancar los designios del Javito como si fuera el virrey de Trump y el enviado del señor y la hermana, que lo lleva a, ahora con la bajada de Esper, que ellos odiaban, eso es cierto, que ellos querían que se baje, pero que se baja, con la baja de Esper tienen que militar por el PRO, ¿no? El principal candidato en la provincia de Buenos Aires. Ellos quieren que sea Santilli, aunque parece que la boleta va a seguir diciendo Espert, y la segunda es Karen Reichardt, el tercero es Santilli, y en la ciudad de Buenos Aires la primera candidata, la más importante, es Bullrich, ¿no? Entonces están rodeados son las principales figuras que tienen que militar son del PRO, e incluso del PRO larretista en la provincia de Buenos Sí, Aires. totalmente. El proceso político es muy llamativo porque por un lado la Libertad Avanza se comió al PRO, pero parece que cuando se comió al PRO, ¿no? Esa comida los empezó a transformar, ¿no? Y se transformaron ellos mismos en el PRO. Es llamativo, ¿no? Pon el Dan Colorado. ¿No lo viste? Esa se movía en Twitter. Claro. Se están pintando todos el pelo. Pero se nota, boludo, cuando es algo muy forzado, viste que no hay entusiasmo. No, parece ser que lo entusiasmó fue que hicieron entrar en razón al trastornado de Milei, que hasta el día de hoy lo sigue bancando Espert. De hecho, hoy le hacen una entrevista a Milei y se pone loco cuando le preguntan por Espert. Los tipos, yo creo que algo deben haber festejado la caída de Espert porque realmente lo odiaban. Ahí forma parte de las internas que a veces nos metemos nosotros, que tienen que ver con que estos no eran los de la línea, los que primero empezaron a militar las ideas de la libertad con Espert. Los que militaron Espert eran los de los herederos de Alberdi. Claro, y Lilia Lemoyne, Y que Lilia era Lemoyne. parte de los herederos de Alberdi, que de hecho salía con Danan. Claro, que que eran... dice que Danan en un gil. Sí, sí. Ahí estoy con Lilia Lemoyne, o sea, las cosas que cuenta, como que cuenta que, y no sé, iba así con el chabón y el chabón como que la maltrataba en público. Típico de hombre pancho y misógino, o sea, porque se puede ser misógino, pero además son tremendos panchos. Un amigo me dijo que una vez se habían juntado en un bar con gente y estaba Danan y cayó con Lilia Lemoyne. Lilia en un momento se va a mear no sé qué cosa y él dice que le dice a toda la gente, le dice, che,
¿Vieron el caramelito que me estoy comiendo? Sí. Un idiota. No, Completamente Danan idiota. se nota mucho, viste, eso de tipo Chopin, que se Sí, quiere sí. hacer el piola y que todos los que estamos ahí alrededor como dicen, ¿y quién lo trajo, boludo? No, totalmente. Hay una destrucción total en general del gobierno. Hay un problema que ahora, por ahí en el micromundo del salvataje de Trump, parece ser que le da un poco más de aire, pero las contradicciones estaban ahí. Y el problema que tienen ahora electoral, si querés ponete... Hay un tuit espectacular de Majul, que no sé dónde lo dejé, capaz que está sobre el final, que dice los mandamientos de Majul. Ese. Que evidentemente El último. están en un problema en el cual no hay brújula, y dice... Majul habla por WhatsApp todo el tiempo con Milei. Él los domingos a la noche hace una editorial en el cual traslada, de una forma mucho mejor que lo puede hacer Milei, de cuáles son los lineamientos para la semana. Entonces él dice, en el gobierno dicen, y es obvio que está hablando Milei. Entonces él dice, ¿cuáles son los 10 mandamientos para que Milei se pueda recuperar para las elecciones? Renovar las expectativas económicas. No insultar. No insultar. Punto 2. Mejorar la gestión en áreas clave. Terminar con la interna. Incorporar equipos técnicos preparados en los mandos intermedios del Estado. O sea, estaban en verga hasta ahora. ¿No? Es rarísimo. Sellar No había técnicos No había preparados técnicos. en los mandos intermedios del Sellar Estado. con Macri un acuerdo duradero, no una foto de ocasión. Hacer lo mismo con gobernadores no kirchneristas. No enamorarse de las propias decisiones. No pelearse con los periodistas y los medios que informan y critican, y diferenciarlos de los mercenarios y de los militantes de cualquier fuerza política. No elogiar en forma desmesurada a sus ministros y a su hermana, Y a su hermana, boludo, y a su hermana me mató. porque lo termina exponiendo y debilitando. No gritar los goles antes que entre la pelota. Y menos en un país con un mercado tan volátil y enrarecido como el de Argentina. O sea, le había dicho... En resumen le dijo, DT, ordene el equipo ya. ¿Y qué hace al otro día el completamente trastornado de Milei? Agarra y se va de gira a hacer campaña electoral, que se supone que está haciendo, aunque no parezca. Hay elecciones dentro de 2 semanas. Y va y da, el que dice Milei responde por expert. Va y da una de esas, no conferencia de prensa, pero elige a un periodista para que le haga preguntas en el medio de la gira. Primero da una charla o hace un recorrido y después tiene un mano a mano con el periodista. Y mira, ponelo desde el principio con sonido porque esto es fascinante. El presidente hoy dio una entrevista a Fred Machado, después la Corte ratificó la extradición a los Estados Unidos y usted instruyó a Cancillería. Instruía a Cancillería y también estuvo involucrado en Jefatura de Gabinete, digamos, para, extraditarlo. Así el compromiso nuestro es con la honestidad. ¿Y están ya conformes con las explicaciones que dio Esper o sienten que todavía falta aclarar algo más? Digo, Esper ya no está en la lista, es un tema terminado. O sea, ¿qué necesitas operar para eso? Le pregunto. No sé, te pregunto. Porque ¿está en la lista ya? No, pero sí, Bueno, listo, entonces listo, ya está. Digamos, Esper se dio las explicaciones, yo di las explicaciones. ¿Y a vos qué te parece? Digo, ¿querés discutir el asesinato de Kennedy? Nosotros no fuimos. Asesinato de Kennedy. El presidente hoy dio una... Nosotros no fuimos, le dice. Se saca, no puede permitir. No puede, boludo. Y aparte hay algo, o sea, siempre eso me lo explicó mi papá cuando yo era chico, que cuando vos te bulinean, están buscando también provocarte. Entonces, Sí. que si vos te recontra sacás, solamente es como que le estás dando al tiburón, o sea, al bulineador, es como que huele sangre. Claro. Y Milei es el presidente, o sea, también si vos sos periodista y sabés que el tipo puede tener una reacción como esta, simplemente porque aparte ni siquiera el que lo estaba bulineando el periodista, le preguntó por Es un tema de agenda, además. Claro, no. Si no le pregunta eso, lo echan del laburo. Claro, boludo, no, cuando me pongo a pensar que es así, viste, porque uno piensa el ejemplo de alguien que te bulinea, no, ni siquiera es que el tipo lo estaba, no era CQC, que CQC no era como más provocador. Ahora, qué loco, ¿no? Si el tipo se pone así simplemente por una pregunta, siendo el presidente, es como que también los tiburones huelen sangre, o sea, una gana, ¿no? De hacerlo sacar. Aparte obvio. es muy divertido cuando se saca. Sí, boludo. sí. Pero le está pasando en todos lados que la gente va y lo putea, como que ya es incluso más espontáneo, de que no es necesario incluso que se arme algo para tratar de sacarlo, porque el tipo está también muy resguardado, muy guardado más allá de que tiene 4 camperas todo el tiempo, entonces como que está aislado de la temperatura del ambiente, también está muy respaldado
con mucha fuerza de seguridad, la militancia, los punteros, las notas que da, ya no da notas, solo le da notas a Sí, algunos lo cuidan, periodistas. se nota que lo están cuidando porque saben que tienen ahí una bomba de tiempo. Porque están esos mandamientos que en teoría, o sea, forma parte también del acuerdo con Estados Unidos. Dentro del tuit larguísimo de Bessent, que no lo vimos completo acá porque es larguísimo, el tipo dice, hay que armar una coalición más amplia. Necesitamos gobernabilidad para que Milei pueda hacer un puente hasta después de las elecciones y aplicar las reformas que dice que va a hacer y que Argentina sea investable, o sea que lo que prometió la Melas, que haya inversiones, puedan llegar más allá de los designios de un trastornado que pueda decidir un día levantarse y decir, bueno, no, cambia la regla de juego, lo que sea, sino que tienen que armar un núcleo más amplio, que era lo que veíamos el jueves pasado con esto de que el tipo decía, no, a mí no me pidieron nada, no me pidieron que arme una coalición más amplia. Esta semana parece haber tomado nota de eso, que alguien lo llamó o que alguien le puso los puntos, donde apareció que él se juntó con Macri, ¿no? Todo esto que veíamos en los mandamientos de Majul, en donde parece mostrar de que él sí quiere armar algo un poco más amplio que la libertad de raza, ¿no? Y matar al resto. Y algo se vio en la votación que hubo ayer en el Congreso, en donde Milei perdió muchas votaciones, pero hubo una que la pudo atajar, pudo devolver un proyecto en particular al Senado, que era lo que tenía que ver con el cambio de la reglamentación, de cómo se tenían que tratar los decretos de necesidad de urgencia a futuro. Consiguió que haya 2 diputados de mi provincia, de Nacho Torres, Ana Clara Romero, que es la candidata a primera diputada nacional por Nacho Torres en la provincia de Chubut, Loma Ávila, ¿sabes quién es Loma Ávila? No, contame. No, Loma Ávila tiene un gran apodo, pero es el jefe del sindicato de sindicatos privados, de trabajadores privados del petróleo y gas de Chubut. Sí, lo has bardeado mucho los martes. Los martes ¿sí, a Loma? siempre cobra. Sí, bueno, puede ser. Y algunos otros diputados de los gobernadores más cercanos que tenía Milei. Y eso, victoria, ¿no? Siempre con muchas comillas, porque básicamente no es que consiguió dar vuelta a una ley o aprobar una ley. No está tan a la defensiva el gobierno, que es lo que señala Majul, está tan corrido por las circunstancias, no tiene ningún tipo de iniciativa, no puede hacer campaña, sino que incluso se festeja como una victoria haber aplazado el debate de una modificación de la forma que se tiene de gobernar Argentina, que es muy importante lo de los decretos, porque Milei gobernó por decreto hasta ahora y eso podía modificar de una forma estructural el tratamiento de los DNU y esta discusión que se tienen todos los miércoles, básicamente, que hay sesión, que si el Senado o diputados le rechazan los decretos a Milei o los vetos a Milei, ¿no? Entonces eso estaba en discusión. Ahora, se logró aplazar esa discusión porque, y ahí entra el gran debate, que es el que dice Francos versus Caputo, no sé si lo viste hoy a la mañana, en el medio de lo que se suponía que era una gran victoria de Milei, que era que no le entren todas las balas, como le venían entrando hasta ahora, porque habían abierto un canal de negociación entre el gobierno y los gobernadores, evidentemente, para no tratar esto, aparece no ya la interna que se supone que tenían que aplacar según los mandamientos de Majul entre el Triángulo de Hierro, Karina y las Fuerzas del Cielo, o los Menem y las Fuerzas del Cielo, que evidentemente se odian y se quieren morir, se quieren matar entre ellos, no morir. Aparece Francos, que supuestamente es el más ajeno a toda la interna, el mediador, el que viene a representar al Círculo Rojo, el conciliador, el que quiere armar una coalición, a decir esto después del tratamiento de este proyecto que en teoría había salido bien para el gobierno. Entonces, podemos ver que dice hoy en la mañana, creo que fue, en Infobae, después de que no se sepa quién era el que se había impuesto, ¿no?, en esas negociaciones. O sea, ¿por qué se había llegado a un acuerdo con los gobernadores? Aparecía un sector que era el de Santiago Caputo, en donde siempre se ve en Twitter, al otro día que pasan estas cosas, un revival súper homosexual de las Fuerzas del Cielo, en donde postean imágenes de Caputo fumando, de Santiago Caputo, ¿no? Otra vez volvió a domar Santiago Caputo, logró hacer un acuerdo con los gobernadores, volvió el tipo que hace acuerdos, el sombra, el poder, y del otro lado decían, no, fue Francos que se puso a llamar por teléfono. Y Francos decía esto en la entrevista hoy a la mañana. Macri. Bueno, ahí le pregunta yo creo por Macri. que a Mauricio Macri y al PRO, y él es el líder de un partido que ha tenido una relevancia muy grande en la Argentina, él mismo ha sido presidente y tiene su experiencia, yo creo que es una figura importante con la que tenemos que trabajar. Y yo estoy convencido de eso, y lo he conversado con el presidente, que también está convencido de eso. Mauricio Macri debe haber arrimado sus nombres para el nuevo gobierno que tienen que armar.
será una conversación. Yo creo que hay que tenerlos en cuenta, por supuesto. ¿Sabes que en un momento de la charla, lo noté porque me quedó grabado, cuando Ceci te decía por ampliar el gabinete, dijiste, hay actores que no tienen responsabilidad de gestión, pero están tomando decisiones. Va al hueso, ¿sabes dónde duele? Me quedé pensando... ¿Quiénes son? Bueno, yo digo, en toda gestión hay gente que trabaja, Sí, sí. pero no tiene responsabilidad. Viste que hay algunos que firmamos resoluciones, decretos, proyectos de ley, etcétera, y hay otros que asesoran, pero que no tienen esa responsabilidad. ¿Quién está Yo hablando? digo, yo en general. Y tu idea es, más allá, tu idea es, che, a ver, estos que están acá, que están asesorando, que nos están poniendo la firma, Santiago Caputo. venga muchachos, bienvenidos, Sí, claro, pónganse. asuman responsabilidad. Acá ¿Usted qué quiere que Santiago Caputo firme? Claro. Ahí está, bien. Yo digo, Que sea- eso pensé lo es mismo. una decisión del presidente. Pero le gustaría que Santiago él no Caputo dijo. tenga firme en el Obvio, yo gobierno. creo que todos. A mí me parece que dirigentes que están participando del gobierno asuman responsabilidades, es bueno. Fue fuerte porque lo que el tipo debería haber dicho cuando la periodista le dice ¿a usted le gustaría que sea Santiago Caputo? Yo no estoy hablando de Santiago Caputo, y dejarlo, ¿no? Ahí la indirecta. Acá el tipo, no, al responder básicamente dice, sí, estoy hablando de Santiago Caputo. El que tiene que firmar cosas y empezar a tener responsabilidad concreta es Santiago Caputo. Es terrible, a 2 semanas de las elecciones las internas son cada vez peores. Total. Adentro del gobierno. O sea, hay una guerra total en donde se supone que van a salir más casos de corrupción de acá hasta las elecciones. También tienen carpetazos armados después de que, superado, como dijo Milei, lo de Spert. Pero acá es como que esto tiene un montón de ramificaciones porque, por un lado, el tipo dice esto porque, más allá de las discusiones sobre el poder, hay una cuestión que es judicial y es del futuro de la libertad personal de cada uno de ellos, que es, con toda esta situación sobre los vetos, que el Senado y diputados dan vuelta a vetos de Milei, por lo tanto Milei tendría que acatar leyes como el financiamiento universitario, el Garraham, etcétera. Como Milei vetó y después diputados y el Senado le dio vuelta el veto, lo que hace Milei es decir, no voy a cumplir. Entonces inventa excusas, resoluciones. Que Democracia a las pelotas, Claro. carajo. para no cumplir con el aumento en las partidas presupuestarias. Y el que firma esas resoluciones es Francos, que si viviéramos en un país con justicia, que no es el caso, el tipo tendría que ir preso porque no está acatando el poder un poder superior democrático que le dice, como el Congreso, que le dice, vos tenés que hacer esto. Hoy es un mundo feliz en defensa de la democracia. Claro. ¿Y qué es lo que dice Franco? Si hay tipos, por eso dice tienen que tener firma. Si hay asesores que están diciendo lo que hay que hacer o lo que no, que evidentemente Santiago Caputo dijo no acates nada de lo que te dice el Congreso, lo vamos a pasar por arriba. Pero claro, Caputo no es responsable después penalmente o judicialmente frente a lo que puedan hacer, que es lo que está pasando. En estas mismas horas, los propios diputados y senadores que aprobaron esas leyes dicen tenés que aplicarlas o te arma una causa, que es lo que está pasando ahora. Le están armando causas a Franco y a Franco se lo ve mal. De hecho, en la semana también, en otra de las recorridas, lo putearon un poco en la calle y el tipo salió a responder. Les hizo fuck you. Les hizo fuck you. Eso por un lado. Por otro lado está la cuestión de las internas y de ver cómo se posiciona el gobierno a futuro. De hecho, Francos dice, arranca la discusión diciendo, bueno, sí, a Macri hay que tenerlo en cuenta porque tenemos que hacer un gobierno más amplio, no sé, dice para el cambio de gobierno incluso, le dicen la pregunta y él no dice que no haya haber cambios, sino que acá también entra en juego si va a haber otro tipo de gobierno después de las elecciones de octubre, gane quien gane, quién va a ser el que tenga el poder en el Congreso, por ejemplo, cuál va a ser el próximo jefe de la Cámara de Diputados. Se supone que Francos está más del lado de Karina Milei y de Martín Menem, y lo que quiere Santiago Caputo es, como veíamos recién, poner a Ritondo como jefe de la Cámara de Diputados. Como veíamos recién a Ritondo dentro de las fuerzas del cielo, mostrándose cercano a Romo, con Montenegro, o sea, darle un espacio más a los viejos del PRO. Sí, es la línea dura, se puede decir, del Es gobierno. la línea dura, Ritondo, entonces, sí, Santiago Caputo, ¿no? Menem no debe estar muy lejos igual, ¿no? Sí, se los ve. Se los recontra ve. Se los recontra ve. Javito claramente no. Bueno, no sé, el Javito puede que No, sí. puro mango loco, ¿no? Lo que pasa es que si, boludo, bueno, andás a ver, por ahí sí, pero, viste, darle cocaína a esa cabeza, boludo, No, debe ser poner un terrible. fósforo en un suelo lleno de querosén, la verdad. Sí, es sí, loco. No, completamente. Pero ahí hay una...
¿Cómo puede ser que haya un usuario en el chat que se llama Tomás de la Ricarda? Sí, justo. Es un programa. Hoy se ha hablado mucho de falopa. También es lo que es este gobierno, porque hay algo ahí también que creo que en lo que dice Francos. O sea, uno es una cuestión para mí política que también uno dice, che. Se logró dar la aprobación de determinadas leyes que el gobierno quería vetar, que son leyes que claramente benefician, digamos, de alguna u otra manera al pueblo. El gobierno se está cagando absolutamente en eso. O sea, eso es bastante para mí inédito. No estoy diciendo que la democracia liberal en Argentina haya funcionado excelente. Incluso si funcionara bien, tampoco quiere decir que eso a mí me fanatiza. Pero sí hay algo, ¿no?, donde vos decís, che, políticamente el gobierno se está cagando en el Congreso. Acá sabemos que lo real predomina por lo formal. Entonces, si un gobierno fuerte quizás se pueda cagar, digamos, en lo formal y llevar adelante las cosas que está haciendo ahora. Esto el gobierno lo está haciendo en su peor momento. Entonces, hay algo ahí para mí también de la oposición, de que tendrían que tener ser más rigurosos en cuanto a no dejar que el tipo haga absolutamente lo que quiere, porque aparte los argumentos son ridículos. No sé, rebotó la ley de discapacidad porque dice que no dice de dónde tienen que salir los fondos. ¿Y quién dice, boludo? Vos decís que las leyes tienen que decir de dónde salen los fondos. Hay algo ahí, ¿no?, políticamente, que creo que... Hay dentro de la ley de presupuesto, en teoría, hay una cosa. El problema es que el gobierno gobierna sin presupuesto hace 2 años. Por eso, boludo. O sea, lo que quieren es Milei emperador, que era su, digamos, estrategia desde el comienzo. Por eso un poco, si uno lee El Mago del Kremlin, comprende mucho cuál era la idea de Santiago Caputo a lo que tenía que llegar Milei. Un César muy Bobby, que es difícil que el César sea ¿no?, un estúpido, y que, nada, políticamente hoy no está dadas las condiciones para que el tipo sea el César. Entonces, ¿por qué dejamos que sea el César Milei si todos estamos viendo que es un infeliz? Hay que o sea, porque no es que quiso vetar las leyes, las quiso vetar, no pudo y ahora no las aplica. Bueno, entonces cualquiera, boludo. No, eso tiene que ver con algo más profundo que lo hemos charlado varias veces, que es que parte de la oposición no tiene ni puta idea de qué hacer con Argentina y otra está de acuerdo con el rumbo que tiene Milei, que es mayoría, ¿no? Dentro de la casta. Y también creo, y te agrego una tercera opción, que más allá de no saber lo que quieren, saben lo que no quieren. Y yo creo que no quieren, creo que el que más lo explicita es Guillermo Moreno. Entramos ahora en la Moreno Zone, que dice, no, esto de que hay que garantizar la gobernabilidad. O sea, hay gran parte, o el 90% creo yo, de los actores políticos que básicamente prefieren que Milei termine su mandato, que termina muy mal, y que bueno, ellos aparezcan, ¿no?, también reforzados y también con cierta idea de que creo que fue tan malo el gobierno, y es tan malo el gobierno de Milei, y es tan burdo, y es tan lumpen, que yo creo que el próximo gobierno que venga se va a apoyar en eso. Como que va a decir, o sea, la famosa pesada herencia, acá es como la pesada herencia imbécil. Y va a quedar muy claro, ¿no?, creo yo, políticamente, ¿no?, de esa pesada herencia idiota. Pero creo que hay algo también, ¿no?, donde estaría bueno que este gobierno caiga, que se vean las banderas de One Piece, que cómo los baiteamos, ¿no?, a los fanáticos del anime. Ya la semana que viene cantidad de otaku que vinieron los otakus a hablar de One Piece y los decepcionamos, pero qué lindo. Y yo creo que es el miedo también un poco de Donald Trump, que es que aparezcan las banderas de One Piece en la Argentina y haya movilizaciones populares que de alguna manera le terminen de dar el golpe de gracia a Milei, que es creo que lo que no apareció hasta ahora. O sea, a diferencia de otros países, ¿no?, Francia, Nepal, Perú, lo que termina de faltar, ¿no?, para que se termine de hacer ese cabezazo que sea gol, es un poco la intervención de la gente, las calles y todo, y que esto todavía no aparece. Creo que también eso, ahí se entiende mucho el porqué del salvataje político de Estados Unidos. 100%, porque sería todavía peor, no solo que el trastornado termine así, o sea, que la imagen del ajuste con buenos modales o que el ajuste popular termine chocando la economía y cayendo en términos electorales, no sería tan malo que le copen el gobierno, que es lo que evidentemente está queriendo hacer Trump, ya sea con Bessent manejando la economía de Argentina, pero que podría ser mañana con, con Macri agarrando como... en parte lo deja de ver Francos, que depende cómo uno lo quiere escuchar, ¿no? Que Santiago Caputo sea el jefe de gabinete y el Corresa ministro del Interior, que Santiago Caputo es el que quiere hacer el acuerdo con el PRO, con algunos gobernadores,
quiere acordar, mientras dice Milei emperador, por abajo acordar para tener gobernabilidad y que haya como un mileísmo sin Milei o que Milei se convierta en otra forma decorativa y que no joda para que la caída no sea tan grande, que se avance como una transición hacia otra cosa, pero que no haya una salida como la que vos mencionás. Ese es el mayor miedo de cualquier gobernante en Argentina, pero también en Estados Unidos, que es probablemente el miedo que tiene Georgieva es eso, que la gente se lleve puesto a Milei. Por eso, y es el miedo también de Provincias Unidas, de Moreno, frente a la anomia, frente al problema de gobernabilidad en Argentina, vayámonos preparando desde ahora y propongamos, ¿no? Como dice Moreno, a Villarruel, o como dice Morales Solá, a Schiaretti, o como ellos mismos, como Franco se está discutiendo ahora públicamente con Santiago Caputo, ¿quién va a ser el próximo presidente de la Cámara de Diputados? ¿Es importante eso? Sí, sobre todo cuando podemos ir hacia un momento de vacío de poder, ¿no? Hoy Martín Menem es importante y más o menos, qué sé yo, está choreando a mano armada, pero no hace nada en diputados, es medio un ñoqui. Y se quejan hasta los propios. Sí, políticamente no representa nada en sí mismo él. Su Claro. figura está ahí simplemente porque lo puso Karina. Él políticamente no representa nada por sí mismo. Ahora, el día de mañana, después de las elecciones, si Milei pierde, ¿qué va a pasar? Si cambia el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados entra en la línea de sucesión. O sea, si cae Milei, cae Villarruel, aparece en él. Y después aparece la Corte Suprema, el líder de la Corte Suprema. Por eso también aparecen cosas raras alrededor de eso. Entonces, lo que se está discutiendo ahora, cada vez más al aire libre, es esto, ¿no? La posibilidad de que Milei caiga estrepitosamente y tratar de ponerle airbag para que no se la ponga tanto y tratar de armar una transición ordenada, de hacer un mileísmo de buenos modales, de Pichetto actuando como si estuviese en campaña electoral cuando él no es candidato a nada. Es evidente que el tipo está presentando una alternativa. Con los empresarios saliendo a hablar, Pablo Roca en la UBA diciendo que hay que cuidar la industria nacional. Total. Constantini, el dueño de Nordelta, que ahora compró muchos terrenos fiscales, diciendo Milei es un extremista loco, Kicillof es buen tipo. Y lo dijo literalmente en una entrevista con Novarecio. Y Madanes Quintanilla, uno de los 10 tipos. Todos estos son 10 top 10 lista Forbes, más de $1.000 millones seguro en el banco, prestando su fábrica para que Schiaretti haga un acto con Nacho Torres y todos los gobernadores de Provincias Unidas. Huelen sangre, pero no quieren que la sangre llegue al río, que a Milei se lo lleve puesto un levantamiento o que no vayamos a un 2001 o una situación de anomia, sino que ellos hagan una transición ordenada con o sin Milei. Sí, porque finalmente no, en todo estás vos y en todo está la embajada yanqui. Claro. Y en última instancia, por eso yo creo que más en estos momentos donde Milei está tan mal, digo, yo soy el primero que quiere ponerle el último, ¿cómo se dice? El último clavo en el cajón del mileísmo. Estoy a full. Pero me parece que es importante, ¿no? Finalmente este tipo es un payaso, es un tonti que ni siquiera mueve la cintura como el compañero Bucaram, que veíamos expresidente de Ecuador. Y también sí pensar, ¿no?, en qué es lo que más le jode a la embajada yanqui. Lo que más le jodería a la embajada yanqui es que pase algo tipo a lo Nepal, que Caputo termine caminando por el riachuelo mientras le pegan un par de correctivos, porque eso sería, me parece a mí, lo que deje las bases sentadas para que un próximo gobierno, un post-mileísmo, lleve atrás, digamos, las medidas que tuvo el gobierno de Milei y que se enfrente claramente a la embajada norteamericana. O sea, creo que esa es, digamos, también el punto de la gran discusión política hoy o no. O sea, ¿sos pro-yanqui o no sos pro-yanqui? Y si no sos pro-yanqui, entonces tenés que tomar medidas contra los yanquis. No me vengas con, no, pero es difícil, no, pero ya viste con lo que hizo Milei, es muy difícil ahora hacer todo. No, entonces sos pro-yanqui. El que dice eso es pro-yanqui. Acá las escalas son muy distintas, pero, viste, como vos decías antes, los que critican el genocidio de Netanyahu, pero no del Estado de Israel. Ahora, obviamente, esto no es un genocidio, ni mucho menos, pero los que aparecen en Twitter, sobre todo los más progres, los más cuca, que dicen el rescate de Trump, el rescate de Besset, y no nombran a Estados Unidos, ese es el enemigo. Ah, está bien, está bueno eso. Claro, no, es culpa de la ultraderecha, de Trump. Es culpa de este Son gobierno los loco. yanquis, muchachos. Del personaje, no de la embajada, ¿no? Porque obviamente ahí tienen un interés particular en la embajada. Sí, boludo, pero cuando vos ves gente viajando a Washington, D.C.
Qué bueno sería esto, ¿no? Que haga un backlash, que muchas veces la historia nos ha dejado estas situaciones en donde Estados Unidos se encarga durante estos últimos años, de 2018, sobre todo hasta ahora, de tratar de financiar campañas electorales, de sostener gobiernos impopulares, de tratar de que los tipos lleguen a las elecciones y después perderlas, usando mucha plata, usando soft y hard power, que en Argentina seamos uno de los que comiencen a ponerle los clavos en el ataúd al imperio en decadencia, que es el imperio yanqui, ¿no? Que nosotros seamos una de las puntas de lanza en contra de la dominación yanqui en el mundo, que es cada vez más dura, más rígida. Es un programa, creo que un programa anticolonial, sí, ¿no? Sí, como sí. Palestina de los palestinos, Claro. Argentina es de los argentinos, y hay que jugarse a full por esa. Cuando los ves festejando los 4 de julio en la embajada, dice Nahuel, totalmente. Eso es eso 100%. Yo había traído el tuit de Tayana, pero no sé si hace falta, nos vamos a aburrir. No, si lo traemos. que la bardea, la mía estuvo mal aparte. Sí, o no, ese sí, no. sí, Estaba sí, bien cuidando la por eso, abeja, porque estuvo Tayana. mal. Porque es el meme, si podés, creo que hay Chadiana, un citado, decís vos. Chadiana, que es do nothing win, do something lose, Sí. como que está el blanco y negro, ¿viste? Y eso muestra también, para mí, de que los tipos, que si la única chance que tienen de ganar la elección, o la chance más fuerte que tienen de ganar la elección es sin hacer nada, hay que pensar un poco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? El nuevo hit en Twitter es que cuiden mejor la abeja. Que cuiden mejor. O sea, a él lo pusieron a cuidar la abeja, a no hacer nada para A no ganar hacer la nada, elección. Y dicen, no estás cuidando del todo bien la abeja porque estás hablando. Sí, y aparte también para mí lo que hizo acá, que aparte se nota, Tayana, o sea, no parece el estilo de Tayana, se nota, viste, cuando agarró el CM, boludo, voy a tirar un tuitardo, con esto la rompo. Que es que también se nota mucho, ¿no? Cuando alguien quiere humillar al otro. Que ya lo vimos en el debate Massa-Milei, no cayó bien Massa, ¿no? Como pasándole sus saberes, que en realidad tampoco que Massa es un gran cuadro político, pero esa idea de, no, voy, te hago mierda. Y aparte, ¿por qué no lo, digamos, esto así, esta cosa tan violenta, no lo hizo con Spert, no lo hace tampoco, es como que se lo agarran con esta mina, porque bueno, es medio gatienzo y todo, pero finalmente decir, ¿por qué te pones así? Y después, segundo, que sí, o sea, pensé exactamente lo mismo que dijiste vos cuando hablaste de esto de cuidar la abeja, de, che, ¿cómo puede ser que para que te vaya bien vos no tenés que decir nada? Es también porque probablemente lo que tengas para decir no es tan efectivo, y sobre todo porque también esta gente es la que viene a gobernar. Eso es algo ahí que no hay que olvidarse, ¿no? Te acabo de hambre, Bray. Me parece, está mirando con esa ganas Que de pidan que algo, corta muy boludo. bien. ¿Qué culpa tenemos nosotros, boludo? No, pero totalmente. Yo cada vez que veo el meme, me parece muy chistoso el Do Nothing Win, porque además la imagen de Tayana es chistosa, pero también es medio triste, ¿no? Hay que llámense Que a hablen, la boludo. reflexión, muchachos. Sí, Reflexiones. bueno, no, igual que no hable, Ah. No, igual está bien, o sea, para mí está bien que Milei pierda, eso es lo principal. Pero es raro que pase esto, o sea, yo lo veo cada vez más que el día después, y que además los días después son cada vez más rápidos, para estar otra vez como con Alberto Fernández, que los tipos no van a saber qué poronga hacer. Y... Sí, se nota el péndulo yanqui, boludo. O sea, ¿no? O sea, como que estamos ahí en un péndulo que va y viene, pero de fondo, digamos, siempre atado a los intereses de Estados Unidos. De hecho, Alberto Fernández... nada, era un poco eso. De hecho, la semana pasada discutimos un poco, ¿no? Cómo las políticas de Alberto Fernández terminaron beneficiando efectivamente Sí. a los yanquis. Esto es el gran hit entre los cucas en Twitter.